La urbanización de Kensington nunca había visto un caos como este. 18 de los médicos más condecorados del mundo se apiñaron en un guardería que cuesta más que la mayoría de las casas, sus batas blancas, un borrón de movimiento frenético bajo candelabros de cristal. Los monitores cardíacos gritaban, los respiradores silbaban, un equipo del hospital Johns Hopkins daba órdenes a gritos a los especialistas que habían llegado en avión. Desde Ginebra, mientras un premio Nobel de Inmunología Pediátrica se secaba el sudor de la frente y susurraba lo que nadie quería oír: lo estamos perdiendo. El bebé Julian Kensington, heredero de una fortuna de $40.000 millones. El imperio estaba muriendo y 50,000 dólares por hora en pericia médica. No podía decírselo a nadie. Porque su pequeño cuerpo se había vuelto del color del crepúsculo, labios azules, yemas de los dedos azules. Un extraño sarpullido modelado se extendía por su pecho como una acusación, cada prueba. No hubo resultados concluyentes. Todos los tratamientos fallaron y a través de la ventana de la entrada de servicio, presionando su rostro, frente a un cristal que nunca había sido limpiado por alguien como él, estaba Leo, de 14 años, hijo del turno de noche. Ama de llaves, con un abrigo 3 inviernos demasiado fino y zapatos bien atados gracias a la oración, había pasado toda la vida siendo invisible en esta finca, el chico que caminaba por los límites, que se daba cuenta de todo porque nadie alguna vez lo había notado, estaba mirando la planta en maceta en el alféizar de la ventana del vivero, la que había. Llegó hace 3 días, el que había dejado un residuo aceitoso amarillento en los guantes del jardinero, guantes que habían. Toqué la barandilla de la cuna del bebé durante la limpieza de ayer, la que todos los genios de esa habitación habían pasado por alto, 17 veces sin mirarlo 2 veces, las manos de Leo temblaban, sabía lo que era, su abuela, que había curado a la mitad del barrio más pobre de Kingston con nada más que hierbas y fe, había enseñado que reconociera ese patrón de hojas antes de que pudiera leer. Digitalis, trompeta del diablo, mata ángeles. Los médicos estaban a punto de abrir a ese bebé buscando respuestas. La respuesta estaba en una olla de cerámica envuelta en un lazo. Leo miró en la ventana, luego al guardia de seguridad que hacía su ronda, luego al rostro de su madre a través de la puerta de la cocina. La mujer que le había advertido 1000 veces: mantente invisible, mantente a salvo, no darles una razón para echarnos. Pensó en qué pasaría si se equivocaba, luego pensó en qué pasaría si tuviera razón y no hiciera nada. Leo se ajustó el abrigo, respiró hondo y echó a correr. ¿Qué arriesgarías? Salvar una vida que el mundo dice que no es asunto tuyo. Leo había aprendido a caminar sin hacer ruido cuando tenía 6 años, no era una habilidad que nadie le hubiera enseñado, era supervivencia, cuando vivías en él. La cabaña del jardinero en el límite de la propiedad de un multimillonario, una cabaña tan pequeña que podría caber dentro del Kensington. El vestidor de la familia, aprendiste rápidamente que tu existencia era tolerada, no bienvenida, aprendes a moverse como el humo, respirar como un secreto, volverse tan pequeño, tan silencioso, tan... Es completamente olvidable que las personas ricas que flotan en sus vidas de mármol nunca tuvieron que ser molestadas por el recordatorio de que estabas vivo. Su madre Grace había trabajado para la familia Kensington durante 11 años. Ella comenzó cuando Leo tenía solo 3 años, fregando pisos con las manos y las rodillas mientras mujeres embarazadas vestían vestidos de diseñador. La pisoteó como si fuera parte del mobiliario. Había superado 2 abortos espontáneos, un ataque de neumonía que casi la mató y la muerte lenta de cada sueño que alguna vez había tenido para sí misma. Además, Leo podría tener un techo y comida. Somos bendecidos, le decía cada noche. Su voz se suavizó por el cansancio y algo que podría haber sido fe o negación. Señor Kensington nos deja vivir aquí. Él paga tus libros escolares. Somos afortunados, Leo. No lo olvides nunca, Leo, nunca discutió con ella, pero tampoco olvidó cómo los niños de Kensington lo miraban al pasar. Como si fuera de cristal o tal vez solo de aire. Nunca olvidó la vez que Arthur Kensington III despidió a un jardinero por haciendo contacto visual con él durante una llamada de negocios. Nunca olvidó el cartel en la entrada de servicio de la casa principal. El personal debe usar el acceso trasero. Se prohíbe la presencia visible en el terreno principal durante el horario familiar. Bendecido, claro, sí. Ya te enganchaste a la historia de Leo, no querrás perderte lo que viene a continuación. Suscríbete ahora y activa notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de este viaje. La finca de Kensington se extiende sobre 47 acres de perfección cuidada en las colinas sobre la ciudad.
Había jardines diseñados por paisajistas famosos, Fuentes, importado de Italia, y un laberinto de setos que había aparecido en 3 revistas de arquitectura. Había un cancha de tenis, un helipuerto y una piscina con la forma del escudo familiar. Había un garaje para 12 autos lleno, con vehículos que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, y una bodega que contenía botellas más antiguas que las de Leo. Abuela habría sido si hubiera vivido. Leo conocía cada centímetro no porque le permitieran explorar, Dios. No, lo sabía porque había pasado toda su vida observando desde los márgenes, desde la pequeña ventana de él. La cabaña del jardinero, desde detrás de los arbustos de la carretera, cuando se suponía que debía caminar hacia la parada del autobús. Sombras del pasillo de servicio, cuando entró a escondidas para llevarle a su madre el almuerzo olvidado. Cartografió la finca en su mente de la misma manera que otros niños mapeaban los niveles de los videojuegos. Sabía que cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Sabía que las puertas se dejaron sin llave durante el cambio de turno de las 3:00 p.m. Sabía que el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Bregis, se tomaba un descanso de 20 minutos para fumar detrás de la caseta de la piscina todas las tardes a las 4:15. Sabía estas cosas porque conocerlos le hacía sentir que tenía algún tipo de poder en un mundo que constantemente le recordaba que no tenía ninguno. Pero, últimamente, Leo había estado observando por una razón diferente. Hace 3 meses, Eleanor Kensington había dado a luz a un bebé. Niño Julian Arthur Kensington IV, el heredero, el príncipe, el futuro de un dinastía construida sobre patentes tecnológicas y adquisiciones farmacéuticas, y el tipo de riqueza generacional que la mayoría la gente ni siquiera podía concebirlo. El bebé había llegado en medio de una avalancha de revistas, portadas y anuncios de la sociedad. Se había contratado a un fotógrafo profesional para capturar sus primeros momentos. Un equipo de las enfermeras nocturnas rotaban en turnos de 8 horas. Un nutricionista había llegado desde Suiza para atender a la señora. La dieta de Kensington para asegurar una composición óptima de la leche materna. Leo lo había visto todo desde su lugar habitual, él. Sombras, y en algún punto del camino algo cambió en su pecho. Había empezado a cronometrar sus paseos a la escuela, así que pasó por la ventana de la guardería al amanecer, cuando la niñera sostenía a Julian para que viera la luz de la mañana. Había empezado merodeando cerca de la entrada de la cocina, cuando sabía que llevarían al bebé a dar su paseo de la tarde por los jardines. Había empezado a sentir algo que no podía nombrar, una extraña y dolorosa ternura por esta pequeña persona que había todo lo que Leo nunca tendría, pero que también parecía tan pequeño, tan frágil, tan totalmente inconsciente del peso de la corona que llevaba al nacer. Quizás era porque Julián era inocente, quizás fue porque Leo recordó lo que decía su abuela: todo niño viene a este mundo puro, cariño. ¿Qué pasa después de que eso nos toque a nosotros? O tal vez fue porque Leo lo entendió en el fondo profundamente, que él y Julián eran prisioneros de circunstancias que no habían elegido. Julián pasaría su vida en una jaula dorada, actuando para las cámaras y los accionistas, y un padre que lo veía como un legado más que como una persona. Leo pasaría su vida al margen, invisible y sin contar. Su potencial se medía solo por lo bien que se mantenía al margen del camino. 2 chicos, 2 prisiones, la misma finca. Esta historia está a punto de tomar un giro inesperado. Asegúrate de suscribirte para seguir el viaje de Leo hasta el final. Dale a suscríbete ahora, no te arrepentirás. Era un martes por la tarde cuando Leo vio la planta por primera vez. Estaba caminando de regreso desde la escuela, tomó su ruta habitual por el camino de servicio que discurría detrás del ala este de la mansión. El aire otoñal, el olor a hojas moribundas y lluvia inminente era penetrante. Leo llevaba el abrigo bien abrigado para protegerse del frío. El mismo abrigo que llevaba 3 años usando, el de las mangas deshilachadas y la cremallera rota que mi madre prometía arreglarlo, pero nunca tenía tiempo. Una camioneta de reparto estaba estacionada cerca de la entrada de servicio. Esto no era inusual. Los Kensington recibían paquetes constantemente, desde vinos raros hasta muebles a medida. Comida orgánica para bebés traída en avión desde granjas orgánicas de Nueva Zelanda. Pero algo en esta entrega hizo que Leo redujera su ritmo. El repartidor llevaba una planta. Era hermosa, Leo tuvo que admitirlo, de unos 60 cm de altura y con un verde oscuro. Hojas que parecían brillar con un brillo casi aceitoso. Flores pálidas en forma de campana colgaban en delicados racimos blancas, con vetas moradas como moretones en porcelana.
La olla estaba envuelta en un elaborado lazo dorado y una tarjeta. Escondido entre los tallos, el viejo señor, Harrison, el jardinero jefe, recibió al repartidor en la puerta. Leo observó. Desde detrás de los obstáculos, mientras Harrison firmaba el paquete, sus curtidas manos se extendían para sujetar el bote. Y entonces Leo lo vio. Cuando los dedos de Harrison rozaron las hojas, éstas quedaron relucientes con algo, un residuo amarillento y ligeramente pegajoso, como savia de árbol, pero de alguna manera incorrecto. Harrison también lo notó. Leo lo vio fruncir el ceño al mirarse los guantes, frotándose los dedos con expresión de desconcierto. Pero entonces el repartidor dijo algo y Harrison se rió y el momento pasó. Llevó la planta adentro, presumiblemente hacia la guardería donde se exhibían todos los regalos para el bebé, y Leo se quedó parado en las sombras. Con una extraña inquietud en el estómago, conocía esa planta, no recordaba de dónde, no exactamente, pero había algo en esas hojas, esas flores, ese residuo aceitoso. Le atrajo un recuerdo enterrado en lo profundo de su mente. La voz de su abuela, quizá de aquellos veranos que había pasado con ella en Jamaica antes de que falleciera. Ella le había enseñado sobre plantas de la misma manera que otras abuelas les enseñaban a sus nietos a hornear o tejer. Ella lo guió a través de su jardín, señalando qué hojas podían curar y cuáles podían matar, qué flores eran medicina y cuáles no. Veneno vestido de bonitos colores. La obra más hermosa del diablo, solía decir, siempre está envuelta en algo precioso. Tienes que aprender a ver más allá de la belleza y ver el peligro que se esconde tras ella. Leo se quedó allí un buen rato. La inquietud se hacía más pesada con cada respiración. Pensó en ir a buscar a su madre, pensó en llamar a la puerta, la entrada de servicio, y decirle a alguien, a cualquiera, que algo en esa planta no le parecía bien. Pero ¿quién? Escucharlo no era nadie. El hijo de la criada, el chico de la sombra, ni siquiera existía en el mundo de Kensington, excepto como un inconveniente menor que debía solucionarse. Así que Leo hizo lo de siempre, se tragó sus instintos, enterró su inquieto, regresó a la cabaña para comenzar su tarea. 3 días después, se daría cuenta de que esa decisión casi le cuesta un bebé su vida. Lo que Leo descubre a continuación lo cambiará todo, no solo para él, sino para toda la familia Kensington. No te pierdas el capítulo 2. Suscríbete ahora y sé el primero en enterarte de lo que sucede cuando lo impensable se convierte en la única opción. Las sirenas sonaron al atardecer. Leo estaba sentado en la cocina tambaleante mesa, resolviendo un problema de geometría que realmente no le importaba cuando los escuchó. Distante al principio, luego cada vez más fuerte, más cerca, más urgente, se acercó a la ventana y vio como 3 las ambulancias llegaron a toda velocidad por el camino privado, seguidas por un convoy de todoterrenos negros y 2 helicópteros que descendieron sobre el césped como aves rapaces mecánicas. Su madre irrumpió por la puerta de la cabaña minutos después, su rostro pálida y con las manos temblorosas. Algo le pasa al bebé, jadeó ya, buscando su uniforme de trabajo. Algo anda terriblemente mal, están llamando a médicos de todas partes. Tengo que ir a ayudar, tengo que hacerlo. Se fue antes de que Leo pudiera decir una palabra. Se quedó de pie junto a la ventana durante horas esa noche, viendo la mansión iluminada, viendo figuras con batas blancas correr de un lado a otro frente a la ventana de la guardería, observando las sombras del caos danzar sobre los jardines bien cuidados, y en lo más profundo de sus entrañas, bajo el miedo y la confusión y el extraño dolor que sentía por un bebé que nunca había sostenido en brazos, el pensamiento seguía emergiendo como un cuerpo en agua oscura. La planta. Leo ha visto algo que los médicos no, pero alguien escuchará a un pobre chico marginado. Suscríbete ahora para no perderte ni una sola palabra. La mansión de Kensington se había transformado en una zona de guerra. Leo nunca había visto nada igual. A través de la ventana del cuarto de los niños, la misma ventana contra la que había apretado la cara 1000 veces, veía momentos para vislumbrar al bebé Julián durmiendo plácidamente en su cuna italiana tallada a mano. Ahora no podía ver nada. Pero caos, batas blancas por todas partes, máquinas que no podía nombrar, parpadeando, pitando y gritando en la pantalla electrónica. Pánico, manos moviéndose con precisión frenética, inyectando, ajustando, midiendo, fallando, siempre fallando. Él se acercó más de lo debido, mucho más. Los equipos de seguridad estaban demasiado distraídos por la emergencia médica como para patrullaban sus rutas habituales, y Leo se había deslizado por el laberinto de setos como un fantasma, colocándose detrás de los
Fuente ornamental, desde donde tenía una vista clara hacia los ventanales del piso al techo de la guardería. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en hielo. El bebé Julián, el pequeño y precioso Julián, a quien Leo había observó, aprendió a sonreír a la luz de la mañana, era del color de un moretón. Su pequeño cuerpo yacía en el centro de un huracán médico, rodeado de más equipo del que Leo jamás había visto en un solo lugar. Tubos serpenteaban desde sus brazos. Los monitores registraban latidos cardíacos que tartamudeaban y se tambaleaban como un borracho caminando a casa. Y su piel, Su piel era de un terrible azul grisáceo, marcada por un sarpullido que parecía extenderse incluso mientras Leo observaba. Parecía como si se estuviera muriendo, parecía que ya estaba muerto y que aún no se había dado cuenta. Si esta historia te está atrapando la forma en que me atrapó el corazón al escribirlo, debes suscribirte ahora mismo. Lo que suceda después se quedará contigo para siempre, no te lo pierdas. Los médicos habían empezado a llegar una hora después de la primera ambulancia. Leo los había contado cómo llegaron autos negros y helicópteros que depositaban un ejército de la realeza médica en el césped de Kensington. Había oído a su madre susurrar sus nombres a otra criada con aterrorizada reverencia mientras ella pasó corriendo por la cabaña. El doctor Heinrich Voss del Instituto de Medicina Pediátrica de Ginebra, el doctor Yuki Tanaka, el neurólogo de Tokio que salvó al nieto del primer ministro japonés, el doctor Michael Sterling de Johns Hopkins, cuya lista de espera era de 3 años y cuyo honorario se rumoreaba que era de $50,000. Para una consulta, la doctora Amara Aunquo, la inmunóloga británica nigeriana que sido nominados al Premio Nobel, Dr. Samuel Chun, doctora, Rebecca Morrison, doctora, Alexander Petro, doctora, Isabella Ruiz, 18 de ellos, 18 de los más grandes médicos mentes del planeta, cada una con títulos de instituciones a las que Leo nunca podría aspirar, cada una armada con conocimientos que habían llevado décadas y millones de dólares adquirir, 18 expertos y ni una sola respuesta. Leo podía verlos discutiendo por la ventana. Ahora, el doctor Voss señalaba con énfasis un historial mientras el doctor Sterling negó con la cabeza. La doctora Tanaka se había apartado del grupo con los brazos cruzados y expresión preocupada. El médico más joven, Leo, no sabía su nombre, estaba realizando otro análisis de sangre mientras una enfermera cambiaba otros 4. Bolsa estaban perdidos. Leo podía verlo en su lenguaje corporal, en la forma en que las posturas seguras habían comenzado a desmoronarse con el paso de las horas. Estos titanes de la medicina, estos dioses de las artes curativas, estaban en un vivero de $40 millones con todos los recursos del planeta a su disposición, y no tenían ni idea de por qué. Un bebé de 3 meses moría frente a ellos. Arthur Kensington estaba de pie en la esquina de la habitación y Leo nunca había visto a un hombre con una apariencia tan destrozada. El multimillonario que comandaba salas de juntas aplastaba a sus competidores y avanzaba a través de el mundo como si fuera suyo, lo cual en muchos sentidos era cierto. Estaba agarrando la mano de su esposa con los nudillos blancos. Desesperación. Eleanor Kensington no había dejado de llorar durante horas. Su diseñador. El vestido estaba arrugado, su maquillaje perfecto destruido, su compostura de página de sociedad destrozado en 1.000.000 de pedazos sobre el suelo de mármol italiano. Su bebé se estaba muriendo y todo su dinero no podía salvarlo. Este es el momento en que todo cambia, pero solo lo verás si estás suscrito. Pulsa ese botón ahora. Leo está a punto de hacer algo que sorprenderá a todos, incluido él mismo. Leo observó a los médicos pasar por sus teorías. Infección bacteriana. Le inyectaron a Julian antibióticos que no surtieron efecto. Inflamación viral. Probaron antivirales que no surtieron efecto. Respuesta autoinmune. Administraron inmunosupresores que no suprimió nada. Trastorno genético. Le hicieron pruebas que no fueron concluyentes. Reacción alérgica. Le inyectaron epinefrina que bien podría haber sido agua. Cada teoría surgió con seguridad y se derrumbó en confusión. Cada tratamiento se administró con precisión y fracasó con crueldad. Leo lo observó todo. La ventana, sus manos apretadas contra la fría piedra de la fuente, su corazón martilleando contra sus costillas. Porque sabía algo que ellos desconocían, sabía de la planta, todavía estaba allí, podía verla desde donde. Agachado, sentado en el alféizar de la ventana del vivero, sus pálidas flores en forma de campana captaban la dura luz médica. Luces, sus hojas oscuras brillaban con ese brillo aceitoso. Los médicos pasaban constantemente junto a él, ajustaban sus equipo a su alrededor.
Dejaron sus tazas de café, tabletas y historiales médicos junto a él sin pensarlo dos veces. Mirada era invisible para ellos, parte de la decoración del fondo, al igual que Leo recordaba la mirada de su abuela. Lecciones ahora, los recuerdos afloran con dolorosa claridad. Habían estado sentados en su porche en Kingston el verano, que él tenía 9 años, y ella le había estado mostrando fotos de un libro viejo con una grieta. Lomo de cuero, este de aquí, dijo, señalando una ilustración de flores en forma de campana que parecían casi exactamente igual a las del vivero. Le llamamos trompeta del diablo, los médicos sofisticados le llaman digital, preciosa. Sí, pero los aceites de esas hojas, con solo tocarlas, pueden calmar el corazón de un hombre, y si eres pequeño, sí. Eres un bebé, negó con la cabeza lentamente. Incluso respirar el aire que lo rodea demasiado tiempo puede envenenar la sangre, Leo. Su abuela sabía cosas que ninguna facultad de medicina enseñaba. Había aprendido sus artes curativas de su madre, quien los aprendió de su madre, quien los había aprendido de sus antepasados que no tenían nada más que las plantas que los rodeaban. La sabiduría transmitida de generación en generación por la supervivencia. Había asistido partos en hogares sin electricidad. Había curado fiebres con corteza y hojas cuando no había dinero para médicos. Había salvado vidas con el conocimiento de que los médicos sofisticados lo habrían descartado como superstición, y ella no le había enseñado todo a Leo. Murió. Antes de que pudiera terminar, sufrió un derrame cerebral cuando tenía 11 años, dejándolo con fragmentos de su sabiduría dando vueltas en su cabeza como semillas en una calabaza seca, pero ella le enseñó lo suficiente para reconocer la forma de esas hojas. Basta recordar la advertencia sobre el residuo aceitoso, basta entender con creciente horror lo que estaba viendo. Le pasó al bebé Julián, los médicos buscaban algo dentro del bebé, le estaban haciendo un análisis de sangre para invasores, explorando sus órganos en busca de defectos, buscando errores en su ADN. Estaban buscando en el lugar equivocado. El enemigo no estaba dentro de Julián, estaba sentado a 1 metro de su cuna, envuelto en un lazo dorado, bonito como una imagen. Mortal como una víbora. Leo sabe la verdad, pero saber no es lo mismo que actuar. Y lo que está a punto de hacer le costará todo. Suscríbete ahora porque el capítulo 3 es donde esta historia explota. Las horas transcurrían lentamente como animales heridos. Leo permaneció en su puesto detrás de la fuente, incapaz de irse. Incapaz de apartar la mirada. Tenía las piernas acalambradas y los dedos entumecidos por el frío. Su madre lo buscaría pronto, frenética por la preocupación, pero él no podía moverse. Observó al doctor Sterling convocar una conferencia en un rincón de la guardería, reuniendo a los otros 17 médicos en un grupo de costosos trajes y expresiones serias. No podía oír lo que decían, pero podía leer su lenguaje corporal, la negaciones de cabeza, las manos extendidas, la derrota asentándose sobre ellos como ceniza. Se estaban rindiendo. No se estaban rindiendo, se estaban preparando. Leo vio a uno de los médicos señalar hacia la puerta, hacia donde se había instalado el quirófano. Vio a otro. El médico empezó a preparar lo que parecía equipo quirúrgico. Iban a abrir al bebé, escarbaría en su pequeño cuerpo buscando una respuesta que no estaba allí, y la cirugía estresaría su ya decaído sistema más allá del punto de no retorno, y Julián moriría en una mesa de operaciones. Rodeado de 18 grados inútiles, las manos de Leo se cerraron en puños, pensó. Sobre su madre, sobre lo que le sucedería si él hacía lo que estaba pensando hacer. Ella perdería su trabajo, eso era seguro. Los expulsarían de la urbanización, probablemente los procesarían por allanamiento o algo peor, todo. Ella se había sacrificado durante 11 años y sería destruida porque su hijo no pudo mantener la cabeza gacha y permanecer invisible como antes. Se suponía que debía hacerlo. Pensó en sí mismo en lo fácil que sería simplemente alejarse, volver a la cabaña y fingir que no había visto nada, que no había entendido nada. No era nadie el hijo de la criada, que lo que les pasó a los bebés del multimillonario no era su problema ni asunto suyo. Podía mantener un perfil bajo, terminar la escuela. Quizás conseguir una beca en algún lugar, hacer algo con su vida sin correr ese riesgo descabellado, pensó en su abuela sobre la forma en que lo miraba cuando le enseñaba sobre plantas, sobre la curación, sobre el conocimiento que se había transmitido de generación en generación de personas que no tenían nada más que ellos mismos y la tierra bajo sus pies. Esta sabiduría es tu herencia, le dijo, ni dinero ni tierras, esto es lo que te lo estoy metiendo en la cabeza ahora mismo, prométeme que lo usarás cuando sea necesario. Lo prometió, lo prometió.
Y luego pasó años avergonzado de esa herencia, avergonzado por la abuela que nunca aprendió. Para leer que había hablado con un acento que hacía que la gente asumiera que no tenía educación, que había curado con hierbas. Oraciones cuando los verdaderos médicos usaban máquinas y medicamentos. Quería ser moderno, sofisticado, aceptable. Quería ser algo más que el descendiente de personas esclavizadas que tuvieron que descubrir su propia medicina porque nadie, de lo contrario, los ayudaría. Pero ahora mismo, en este momento, esa herencia era lo único que podía salvar a Julián. Vida y Leo era el único que la llevaba. ¿Qué harías? Arriesgarías todo tu casa tú. El trabajo de madre, todo tu futuro por un bebé cuya familia ni siquiera ha reconocido tu existencia. Leo es a punto de tomar su decisión. Asegúrate de suscribirte para ver qué pasa después. Leo miró la ventana de la guardería. Una vez más, los monitores de Julián estaban planos. Los médicos corrían, gritando órdenes, preparándose para una cirugía de emergencia que Leo sabía en el fondo de su corazón mataría al bebé más rápido que el veneno que ya tenía en el organismo. Pensó en lo que haría su abuela, y entonces Leo se levantó de detrás de la fuente, salió de las sombras, que lo había escondido toda su vida, y empezó a correr hacia la mansión. No tenía ningún plan, ninguna estrategia, ni idea de cómo iba a pasar la seguridad, los médicos y el propio Arthur Kensington. Solo sabía que tenía que intentarlo, que si se marchaba ahora y ese bebé moría, cargaría con su peso para siempre. Que algunas cosas importaban más que mantenerse a salvo, más que permanecer invisible, más que proteger una vida. De todas formas, eso no era vida. Sus pies golpeaban el césped bien cuidado, el aire frío le quemaba los pulmones. En algún lugar detrás de él, un guardia de seguridad gritó sorprendido. Leo no se detuvo. Él había terminado de ser una sombra. Leo corre hacia lo imposible, hacia guardias armados, médicos furiosos y un multimillonario que podría destruir su vida con una sola llamada telefónica. Lo que suceda después lo convertirá en un héroe o en un criminal, posiblemente ambos. Suscríbete ahora para no perderte el momento en que todo cambia. Leo llegó a la entrada de servicio a toda velocidad. La puerta estaba desbloqueada, gracias a Dios por las pequeñas misericordias y la distracción personal, y él irrumpió en el caos de la cocina. Los proveedores de catering que habían sido contratados para una cena que nunca sucederá, se quedaron congelados en sus puestos, sus rostros pálidos con la ansiedad reflejada por la crisis médica. Sucediendo arriba, un chef dejó caer una olla de cobre con un ruido metálico que resonó por los pasillos de mármol. Alguien gritó. Leo no se detuvo, conocía esta casa, había memorizado cada pasillo, cada atajo, cada escalera trasera que la familia nunca usaba, pero el personal recorría a diario. Sus pies lo llevaban. Atravesó la cocina, pasó la despensa, hacia la estrecha escalera de servicio que subía hasta el segundo piso como un columna vertebral secreta oculta dentro del cuerpo dorado de la mansión. Oye, oye, detente ahora mismo. Allí Briggs, el jefe de seguridad. Leo escuchó los pesados pasos del hombre retumbando detrás de él, escuchó el crujido de una radio mientras Briggs pedía refuerzos, pero Leo era más pequeño, más rápido y desesperado de una manera que Briggs no podía comprender. Subió las escaleras de 3 en 3, sus zapatos gastados resbalando en él. Madera pulida, su mano agarraba la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos gritaban. Segundo piso, ala este. La guardería estaba al final del pasillo, pasando los retratos familiares y los jarrones antiguos y el papel tapiz de seda que cuesta más por metro cuadrado. Pie de lo que su madre ganaba en un mes. 2 guardias más aparecieron en lo alto de las escaleras. A Leo se le encogió el corazón. Eran grandes ambos, con hombros como refrigeradores y expresiones que decían que habían estado esperando toda su vida. Carreras por la oportunidad de derribar a alguien. Se dispersaron, bloqueando el pasillo, con los brazos extendidos como si les doliera. Ganado, hijo, tienes que parar ahora mismo, dijo uno de ellos, con esa falsa calma que tienen los adultos. Usado cuando estaban a punto de hacer algo violento. Estás invadiendo una propiedad privada, lo que sea que esté pasando. Podemos hablar de ello, pero es necesario. Leo se desmayó a la izquierda, el guardia mordió. Él se abalanzó en esa dirección. Su enorme cuerpo se comprometió con el movimiento y Leo giró a la derecha, agachándose bajo el segundo. Los brazos del guardia, que lo agarraban, con un movimiento que había aprendido esquivando a los matones en el pasillo de la escuela. Sintió que sus dedos le rozaban el abrigo. Ese viejo abrigo desgastado con la cremallera rota, y luego los pasó, corriendo por el pasillo hacia él.
Puerta de la guardería. Leo lucha por su vida y la de Julián, pero lo más difícil aún no ha comenzado, si no estás suscrito. Estás a punto de perderte el momento más intenso de toda esta historia. Suscríbete ahora. La puerta de la guardería estaba cerrado. Leo podía oír voces al otro lado, urgencias médicas superpuestas. Una jerga que no entendía se mezclaba con el constante ruido electrónico de las máquinas que perdían la batalla. No llamó él. No lo dudó, agarró la manija y abrió la puerta con tanta fuerza que se estrelló contra él. Pared. 18 cabezas se giraron hacia él. 18 rostros registraron conmoción, luego confusión. Luego indignación. La habitación olía a antiséptico, miedo y algo más. Algo dulce y ligeramente podrido que Leo reconoció de inmediato. La planta, su veneno estaba en el aire mismo, había. Lleva días saturando la guardería poco a poco. ¡Qué demonios! Seguridad, seguridad. ¿Quién es este niño? Sáquenlo de aquí. Las voces lo azotaban como olas, pero la mirada de Leo estaba fija en una cosa. Solamente, la cuna en el centro de la habitación, rodeada de máquinas y monitores y hombres con batas blancas que ya comenzaron a regresar a su trabajo, desestimándolo como una interrupción menor que debía ser manejada por otros. Julián yacía en esa cuna, su pequeño pecho apenas se movía, su piel había pasado del azul al gris como un cielo invernal. Justo antes de una tormenta, el sarpullido se había extendido por todo su torso, una constelación furiosa de ronchas elevadas que los médicos le habían hecho biopsias, pruebas y análisis sin comprender. Estaba muriendo en cuestión de minutos, tal vez menos. Arthur Kensington dio un paso al frente, su rostro era una máscara de dolor, rabia y confusión desesperada. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste? Aquí, guardias, atiendan esto. Este chico sale de la habitación de mi hijo inmediatamente. Los guardias ya estaban sobre Leo, sintió unas manos que lo agarraban por los hombros, sintió que lo levantaban. Se cayó, sintió que el mundo se tambaleaba mientras lo arrastraban hacia la puerta. La planta, gritó Leo, luchando contra la presa con todas sus fuerzas. Es la planta, la que está en el alféizar de la ventana, es Digitalis. Es veneno. Los guardias no se detuvieron, por supuesto no se detuvieron, era solo un niño pobre, un niño negro con un sucio abrigo, gritando tonterías en una sala llena de las mentes médicas más brillantes del mundo. ¿Por qué alguien lo escucharía? Por favor, la voz de Leo se quebró, se reformó en algo crudo y suplicando, mi abuela me enseñó sobre plantas, esa es la trompeta del diablo, es tóxica, los aceites se pegan. Todo lo que tocan y el bebé lleva días respirándolo, tienes que sacarlo de aquí, tienes que quitarlo. Dijo Arthur Kensington con frialdad, ahora este es el momento que separa a lo ordinario de lo extraordinario. Lo que Leo haga a continuación te atormentará. Suscríbete ahora, tienes que llegar hasta el final. Algo dentro de Leo se quebró, no se rompió, se quebró, como una goma elástica estirada. Demasiado lejos, como un hueso empujado más allá de su límite, había pasado toda su vida siendo invisible, estar callado, ser bueno, se había tragado la voz 1000 veces. Se mordió sus opiniones, se hizo pequeño para que los ricos y los poderosos no se sintieran preocupados por sus existencia. ¿Y a dónde lo había llevado? Aquí, siendo sacado a rastras de una habitación por guardias mientras un bebé moría porque nadie escuchaba al hijo de la criada. Leo se desplomó en los brazos del guardia, un truco que aprendió observando la naturaleza. Documentales, cómo las presas a veces se hacían las muertas para confundir a los depredadores. El guardia aflojó el agarre. Solo un poco, sus cuerpos se adaptaron a lo que creían que era rendición. Entonces Leo se giró, dejó caer su peso. De repente se deslizó entre sus manos como agua entre los dedos, su codo golpeó a un guardia en el estómago, no tan fuerte como para doler, pero sí para sorprender. Se arrastró hacia adelante a 4 patas, moviéndose más rápido de lo que podían reaccionar, zigzagueando entre las piernas de los médicos asustados. Alguien le agarró el tobillo, él se liberó de una patada, alguien más le bloqueó el paso, rodó de lado, la habitación se había convertido en un caos, los médicos gritaban. Guardias maldiciendo, equipos estrellándose mientras la gente tropezaba con las máquinas, pero Leo solo tenía ojos para la cuna, para el pequeño figura gris que yacía inmóvil como la muerte dentro de ella. Llegó a la cuna, sus manos cerrado alrededor del pequeño cuerpo de Julián, tan ligero, tan terriblemente ligero, como si estuviera sosteniendo un manojo de hojas secas, y levantó al bebé contra su pecho. La cabeza de Julián se recostó contra el hombro de Leo. La respiración era tan superficial que Leo apenas podía sentirla. Bájalo. La voz de Arthur Kensington había trascendido la ira. En algo primitivo, algo animal. Baja a mi hijo ahora mismo o te juro que
Dios, pero Leo ya se estaba moviendo, no hacia la puerta, los guardias la tenían bloqueada hacia el baño. Un baño adjunto que sabía que existía porque había visto los planos una vez, lo dejaron descuidadamente sobre la encimera de la cocina. Por un arquitecto que estaba haciendo reformas, cruzó la puerta y la cerró de golpe, forcejeando con la cerradura mientras. Los cuerpos se estrellaron contra la madera, la puerta se cerró pero resistió, no aguantaría mucho, estos no eran interiores. Puertas diseñadas para la privacidad, eran puertas de diseño diseñadas para lucir bonitas y los guardias las abrían. Segundos, Leo miró alrededor del baño con desesperación, encimeras de mármol, grifería dorada. Un armario lleno de productos de diseño para bebés que cuestan más que sus libros de texto, y allí, en el mostrador, un pequeño frasco de polvo de carbón activado. Los padres, generosos y adinerados, compraron 4 productos naturales para el cuidado del bebé, 4 mascarillas faciales y un cepillo de dientes. Tratamientos de blanqueamiento y desintoxicación que leían en revistas. La voz de su abuela resonaba en su memoria, carbón vegetal. Extrae el veneno del cuerpo. Cariño, los viejos solían quemar madera y molerla precisamente para esto. Se adhiere a la toxinas, las expulsa. La puerta se cerró de nuevo, la madera se astilló. Leo ahora se movía por instinto, operando con el conocimiento que vivía en sus huesos más que en su cerebro. Agarró el carbón polvo con una mano mientras acunaba a Julián con la otra. Abrió el grifo de agua fría porque no tenía tiempo de esperar a que sus dedos se calentaran y se humedecieran. Los ojos de Julián se abrieron de golpe. Estaban vidriosos, desenfocados, pero vivos. Sigo con vida, lo siento, susurró Leo, lo siento mucho. Esto se va a sentir raro, pero prometo que intento ayudar. Te lo prometo, mezcló el carbón con agua en la palma de su mano, creando una fina pasta negra. Inclinó la cabeza de Julián hacia atrás con suavidad, con cuidado, como lo había hecho. Había visto a su abuela hacer con niños enfermos en Kingston cuando les administraba sus remedios. La puerta explotó hacia adentro. Ha llegado el momento de la verdad, todo lo que Leo ha arriesgado, su hogar, el trabajo de su madre, su libertad, todo se reduce a los próximos segundos. Sí. Si no estás suscrito, te perderás la resolución de esta increíble historia. Suscríbete ahora. Leo lo consiguió. Mezcla de carbón en la boca de Julián justo cuando los guardias lo alcanzaron. Manos lo agarraron desde todas direcciones. Áspero. Manos furiosas que no se preocupaban por ser gentiles. Sintió que su brazo se retorcía dolorosamente detrás de su espalda. Sintió que sus rodillas golpeaban el suelo de mármol. Sintió que le arrebataban al bebé. No, gritó Leo. No le limpies la boca, no le hagas vomitar. El carbón necesita tiempo para hacer efecto. Por favor, solo dale 5 minutos, pero nadie escuchaba. Arthur Kensington acunaba a su hijo ahora, con el rostro deformado por la furia. Terror, los médicos estaban abarrotados, revisando los signos vitales de Julián, examinando el residuo negro alrededor de su pequeña boca. Eleanor Kensington se había desplomado contra el marco de la puerta, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. ¿Qué le diste?, preguntó el doctor Sterling agarrando a Leo por el cuello. ¿Qué le pusiste en la boca a ese bebé? Carbón activado. Leo jadeó, la rodilla del guardia estaba ahora sobre su espalda, presionándolo contra el frío suelo de mármol. Solo carbón, no es peligroso, absorbe toxinas, mi abuela solía hacerlo, tu abuela. La voz del doctor Sterling destilaba desprecio. Agrediste a un bebé gravemente enfermo basándose en la experiencia de tu abuela. Consejo, la planta, dijo Leo desesperado. Por favor, solo prueba la planta, la que está en el alféizar de la ventana del cuarto de niños. Es una variante de la digital, los aceites son glucósidos cardíacos, lo han estado envenenando durante días a través del contacto con la piel y la inhalación. El carbón ayudará a fijar lo que ya está en su sistema, pero tengo que sacar esa planta de aquí o seguirá empeorando. Por favor, te lo ruego, solo hazle una prueba. Nadie se movió y entonces sus colores cambiaron. Era la doctora Tanaka, estaba de pie más cerca. Arthur Kensington, el más cercano a Julián, y su voz tenía esa particular calidad de observación científica que atravesó el caos como un cuchillo. Que Arthur Kensington miró a su hijo, su color, repitió el doctor Tanaka. Lentamente está mejorando, sus niveles de oxígeno están aumentando. El silencio cayó sobre él. Baño como una respiración contenida. Leo no podía ver a Julián desde su posición en el suelo, pero podía ver las caras de los médicos. Observó cómo la conmoción reemplazaba al escepticismo, cómo la confusión reemplazaba al desprecio, como 18 médicos de renombre mundial.
Los médicos se dieron cuenta de que algo imposible estaba sucediendo. Eso no es posible, dijo el doctor Sterling rotundamente. El carbón activado no puede actuar tan rápido. No hay ningún mecanismo por el cual su corazón. El ritmo se está estabilizando. El doctor Tanaka había sacado un monitor portátil y lo presionaba contra el pequeño pecho de Julian. El ritmo sinusal se normaliza, la presión arterial sube, el sarpullido, Eleanor Kensington. Susurró, Dios mío, mira el sarpullido. Leo no podía ver, pero oía los jadeos que lo decían todo. Las ronchas de ira se estaban desvaneciendo. El veneno que había estado estrangulando el sistema de Julian estaba siendo atado, neutralizado, retirado por el simple polvo negro que la abuela de Leo había guardado en el armario de su cocina junto a la harina y el azúcar. Suéltalo, dijo Arthur Kensington en voz baja. La rodilla del guardia presionó con más fuerza la espalda de Leo. Señor, dije que se suelte. La voz de Arthur Kensington era diferente ahora. La rabia había desaparecido, reemplazada por algo que Leo no podía entender. Identificar, quítate de encima de ese chico ahora mismo. La presión en la columna de Leo se liberó él. Se quedó donde estaba por un momento, con miedo de moverse, miedo de tener esperanza. Luego, lentamente, dolorosamente, se incorporó hasta las rodillas. Arthur Kensington lo miraba fijamente. Julian también lo miraba fijamente. Los ojos del bebé ahora están claros, enfocados, siguiendo el rostro de Leo con algo que podría haber sido un reconocimiento. La planta, Leo. Dijo una vez más, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, solo prueba él. Planta, el doctor Sterling salió del baño. 2 minutos después, Leo lo oyó gritar desde el vivero. Consigue una. El equipo de contaminación está aquí ahora. Todos los que tocaron esa planta deben lavarse las manos. Y alguien llamó al Centro de Toxicología. Necesito todo lo que tengan sobre la toxicidad de la digitalis lonata. Leo cerró los ojos. Se acabó, de una forma u otra se acabó. Julián iba a para vivir y Leo no tenía ni idea de qué le iba a pasar después. Leo salvó al bebé, pero ahora vienen las consecuencias. Y las preguntas que podrían destruirlo todo. ¿Quién envió esa planta y qué hará Arthur Kensington con ella? Un niño que irrumpió en su casa, agredió a su personal y le obligó a tragar medicamentos a su hijo pequeño. Suscríbete ahora para. No te pierdes ni una sola palabra. Las siguientes 6 horas transcurrieron entre luces fluorescentes y voces apagadas. Leo estaba sentado en un silla fuera de la guardería, ni en el cuarto de servicio, ni en la oficina de seguridad, ni en una sala de interrogatorios policial. Una silla justo ahí en el pasillo donde cualquiera que pasara podía verlo, donde Arthur Kensington le había dicho personalmente. Nadie lo había esposado, nadie había llamado a la policía, nadie lo había sacado a rastras de la propiedad. O amenazó con presentar cargos o hizo cualquiera de las cosas que Leo estaba seguro que sucederían en el momento en que se estrelló. Por esa puerta de servicio, en cambio le trajeron agua, un sándwich, una manta, cuando uno de las enfermeras notaron que temblaba, pero él no entendía nada. A través de la puerta de la guardería pudo ver a Julian, durmiendo plácidamente en su cuna. El color del bebé había vuelto a la normalidad, a su piel marrón cálida, en lugar de ese terrible gris mortal. Sus monitores pitaban constantemente ahora, rastreando signos vitales que se intensificaban con cada paso. Ahora, el ejército de médicos se había reducido a solo 3, realizando las pruebas finales. Conferenciando en voz baja, mirando ocasionalmente hacia el pasillo donde Leo estaba sentado envuelto en una manta que probablemente costó más que todo su guardarropa. El doctor Tanaka fue el primero en disculparse. Salió de la guardería alrededor de medianoche, con el rostro demacrado por el cansancio y algo que parecía vergüenza. Se paró frente a la silla de Leo, lo miró un buen rato y luego inclinó la cabeza. Me equivoqué. Dijo simplemente, todos nos equivocamos. Tú viste lo que nosotros no podíamos ver y salvaste la vida de ese niño. Lamento que no lo hayamos hecho. Escucha, Leo no supo qué decir, murmuró algo. Gracias tal vez, o está bien, y el doctor Tanaka había. Asintió una vez y se alejó. Esta historia comenzó con un niño en las sombras. Ahora todo el mundo está a punto de verlo. Sí. Has llegado hasta aquí, tienes que llegar hasta el final. Suscríbete ahora, lo mejor está por venir. La investigación comenzó antes del amanecer. Arthur Kensington había llamado a una empresa de seguridad privada, no a los guardias que patrullaban su propiedad, pero un equipo de ex agentes del FBI y especialistas forenses que llegaron sin identificar vehículos y estableció un centro de mando en el ala este de la mansión. Leo los observó trabajar a través de las ventanas, desempacando
Equipo fotografiando el vivero, retirando con cuidado la planta en un recipiente sellado. Alrededor de las 6:00 am, un detective se acercó a la silla de Leo. El señor Kensington quiere hablar con usted, dijo. Su voz era neutral y profesional. ¿Estás listo para eso? A Leo se le encogió el estómago. Este era el momento en que la gratitud terminaría y la realidad comenzaría, el momento en que Arthur Kensington recordaría que Leo seguía siendo un intruso, un don nadie. Todavía era el hijo de la criada que había entrado en su casa y le había puesto las manos encima a su bebé sin permiso. Sí, señora, dijo Leo, porque ¿qué más podía decir? Lo condujo por el pasillo, pasando junto a los retratos familiares y jarrones antiguos que había pasado corriendo horas antes, más allá de la escalera de servicio donde había esquivado a los guardias, más allá de cientos de pequeños recordatorios de las barreras invisibles que había pasado toda su vida sin cruzar. Arthur Kensington lo esperaba. En su estudio, Leo nunca había estado en esa habitación, la había vislumbrado a través de las puertas, había visto el suelo. Estanterías, el enorme escritorio de caoba y las ventanas que daban a los jardines donde a veces vivía la madre de Leo. Trabajó, pero de pie aquí ahora, rodeado de más riqueza de la que toda su familia extendida ganaría en 10 vidas enteras. Se sintió más pequeño que nunca. Siéntate, Leo, fue la primera vez que Arthur Kensington pronunció su nombre. Leo se sentó. Arthur Kensington parecía un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, sus ojos inyectado en sangre por el agotamiento, y algo más profundo, algo que parecía la destrucción de todo lo que creía sobre su propio poder. Tenía una carpeta en sus manos llena de papeles y sus dedos temblaban ligeramente. Mientras pasaba las páginas, la planta comenzó. Arthur lentamente era un regalo. Llegó hace 3 días con una tarjeta felicitándonos a mi esposa y a mí por el tercer mes de Julián. La tarjeta era firmado por Marcus Webb. Leo no reconoció el nombre, pero vio cómo Arthur tensó la mandíbula al pronunciarlo. Marcus Webb fue mi socio comercial. Creamos Kensington Webb Technologies juntos hace 23 años, trabajando en un garaje en Palo Alto. Él era el padrino. En mi boda, el padrino de Julián, a Arthur se le quebró la voz en la última palabra. Confié en él con todo. Mi compañía, mi familia, mi hijo. La verdad detrás del regalo envenenado es más devastadora de lo que nadie imaginaba. Pero hay más por venir, mucho más. Suscríbete ahora para ver que se haga justicia. La investigación había avanzado más rápido que nadie lo esperaba. El equipo forense había encontrado rastros de los aceites tóxicos de la planta en los guantes del jardinero. Lo mismo. Guantes que se habían usado para ajustar la barandilla de la cuna de Julián. Encontraron residuos en el alféizar de la ventana de la habitación del bebé, en las cortinas, en el móvil que colgaba sobre la cuna del bebé. La planta llevaba 3 días liberando su veneno sin parar, saturando la habitación con muerte invisible, pero eso no fue todo lo que encontraron. La empresa de reparto que había traído la planta mantenía registros meticulosos, cámaras de seguridad, rastreo GPS, sistemas digitales. Firmas. En cuestión de horas, los investigadores rastrearon el paquete hasta su origen. No es un paquete legítimo, vivero o invernadero, sino un laboratorio privado especializado en especímenes botánicos raros. El laboratorio era propiedad de una empresa fantasma. La empresa fantasma se financiaba con cuentas en las Islas Caimán. Las cuentas habían sido abierto por Marcus Webb. Quería que mi hijo muriera, dijo Arthur, y su voz era ya casi no era humano, era el sonido de algo rompiéndose desde dentro. Quería destruirme y elegí lo más preciado de mi vida para hacerlo, porque le gané, porque la Junta me eligió a mí en lugar de a él, porque obtuve el puesto de director ejecutivo y lo echaron sin más, con opciones sobre acciones y una palmadita en la espalda. Leo se quedó muy quieto. No sabía qué decir, no sabía si debía decir algo. ¿Sabes qué es lo peor, Arthur? Continuó, los médicos nunca lo habrían descubierto, nunca. Estaban tan concentrados en sus análisis de sangre y sus imágenes y sus análisis genéticos, tan seguro que la respuesta tenía que ser algo complejo, algo que se ajustaron a su entrenamiento, por lo que nunca miraron alrededor de la habitación, nunca preguntaron qué había cambiado en la mente de Julián. Entorno nunca consideró que la explicación más simple pudiera ser la correcta. Miró a Leo con algo que podría haber sido sorprendente, pero lo hiciste. Leo se removió incómodo en su silla. Mi abuela me enseñó sobre plantas, dijo que los médicos ricos siempre buscan problemas ricos, a veces. La respuesta está ahí sentada frente a todos. Tu abuela parece una mujer sabia, era la hija de Leo.
Se me hizo un nudo en la garganta, murió cuando yo tenía 11 años. Iba a enseñarme más, pero se le acabó el tiempo, Arthur asintió. Lentamente, se quedó en silencio durante un largo momento, mirando la carpeta que tenía en las manos. La evidencia de la traición de alguien a quien amaba como a un hermano. Luego presionó un botón en su teléfono de escritorio. Envíalos. Dijo, todo lo que Leo creía saber sobre su vida está a punto de cambiar. Este es el momento el que has estado esperando. Suscríbete ahora para no perderte ni una palabra de lo que sucederá a continuación. La puerta se abrió y entró la madre de Leo. Grace parecía haber estado llorando durante horas. Su uniforme estaba desaliñado. Su cabello escapándose de su moño usualmente perfecto, sus ojos hinchados y rojos. Detrás de ella venía Eleanor Kensington, todavía con la ropa que había llevado durante la crisis, sosteniendo a Julian contra su pecho como si nunca lo soltara de nuevo. Leo, Grace corrió hacia su hijo, abrazándolo tan fuerte que, apretado, apenas podía respirar. Leo, cariño, estaba tan asustada. Me dijeron lo que lo hiciste, me dijeron que entraste y los guardias te persiguieron. Mamá, estoy bien. Leo la abrazó, respirando hondo. El olor familiar del jabón para la ropa y del limpiador industrial que usó en los pisos de Kensington. Estoy bien, Julians. Está bien, todo está bien. Podrías haber sido arrestado. Grace se apartó para mirarlo, sus manos agarrando sus hombros. Podrías haberte lastimado, podrías haberlo hecho, podría haberse ahorrado el problema y no haber hecho nada, Arthur. Kensington interrumpió en voz baja. Podría haberse quedado en su cabaña y dejar morir a mi hijo mientras 18 médicos se esforzaban en oscuro, pero no lo hizo. Grace se giró para mirar al multimillonario y Leo vio el miedo cruzar su rostro, el profundo miedo instintivo de alguien que había pasado toda su vida a merced de gente poderosa, pero Arthur no parecía enojado, parecía humillado. Señora Carter, dijo usando el apellido de su madre, con un respeto que Leo nunca había oído de nadie en esta finca. Tu hijo es la única razón por la que el mío está vivo ahora mismo. Los médicos fallaron, la seguridad falló, yo fallé, pero Leo, la voz de Arthur se quebró. Se detuvo, se recompuso, volvió a empezar. Leo se topó con un edificio lleno de personas que lo veían como una amenaza. Luchó contra los guardias que podrían haberlo lastimado gravemente. Agarró un bebé gravemente enfermo y le administró un tratamiento que contradecía todo lo que decían los expertos médicos. Él hizo todo eso sabiendo que si se equivocaba, arruinaría la vida de ambos. No se equivocó, dijo Eleanor Kensington. Suavemente dio un paso adelante. Julián dormía plácidamente contra su hombro. Tenía razón, era el único alguien que tenía razón. Miró a Leo y las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, susurró, gracias por salvar a mi bebé. Leo no sabía qué hacer con la gratitud de los ricos. Había pasado toda su vida evitando que se fijaran en él, y ahora lo miraban como si fuera algo precioso en lugar de algo para ser manejado. Simplemente no podía dejarlo morir, dijo Leo torpemente, no cuando sabía qué pasaba, no cuando podía hacer algo al respecto. Ese es exactamente el punto, dijo Arthur. Se levantó de su escritorio, caminó alrededor de él e hizo algo que Leo nunca esperó en 1.000.000 de años. Se arrodilló frente a la silla de Leo, un multimillonario de rodillas, mirando al hijo de la criada. He pasado toda mi vida creyendo que el dinero, la educación y las conexiones eran lo único que importaba, dijo Arthur. Construí muros alrededor de esta finca para mantener alejada a la gente que creía inferior a mí. Contraté guardias para proteger a mi familia de amenazas que imaginé en las sombras, y todo el tiempo la verdadera amenaza entró por mi puerta principal en una bonita olla con un lazo dorado, y la única persona que podía verla era el chico al que le había enseñado a mi personal a ignorar. Llegó. Salí y tomé la mano de Leo. Me equivoqué en tantas cosas, y no sé cómo arreglarlo, pero voy a inténtalo. El niño en las sombras está a punto de salir a la luz para siempre, pero la historia aún no termina. Suscríbete ahora para ver cómo el acto de valentía de Leo lo cambia todo para siempre. Marcus Webby fue arrestaron a la mañana siguiente. Leo lo vio desde la ventana de la guardería. Observa cómo los coches patrulla llegan a la entrada. Vea cómo se llevan esposado al hombre que intentó asesinar a un bebé mientras los flashes de las cámaras estallan a su alrededor. La historia se había filtrado de alguna manera y las furgonetas de noticias estaban alineadas a lo largo del perímetro de la urbanización. Los reporteros gritaban preguntas que nadie respondió, pero el arresto fue solo el comienzo. Arthur Kensington no solo quería justicia, quería demolición. En una semana, había movilizado un ejército de abogados para desmantelar todo lo que Marcus Webb había construido, las empresas fantasma, las
Cuentas en el extranjero, opciones sobre acciones, puestos en juntas directivas y membresías en clubes de campo, cada parte del imperio que Webb había construido sobre una base de resentimiento y rabia, morirá en prisión, le dijo Arthur a Leo durante una de sus conversaciones, ahora cotidianas. El multimillonario se había dedicado a buscar a Leo. Salió y le hizo preguntas sobre plantas y curación, y la abuela que le enseñó cosas que las escuelas de medicina no lo sabía. Los cargos son intento de asesinato de un bebé, ni siquiera los delincuentes de cuello blanco sobreviven a eso, Leo asintió. Aún no se sentía del todo cómodo en presencia de Arthur, aún sentía el peso de la división de clases que había definido toda su vida, pero algo había cambiado entre ellos, algo real. ¿Qué pasa ahora, Leo? Preguntó. A la finca, quiero decir a todo. Arthur sonrió cansado. Sonrisa, pero una sonrisa de verdad. Ahora, dijo, derribamos los muros, lo decía en serio. Literalmente. Durante las semanas siguientes, Leo observó cómo los equipos de construcción desmantelaban las vallas que rodeaban él. Propiedad de Kensington, las torres de vigilancia se derrumbaron, los letreros exclusivos para el personal desaparecieron, la entrada de servicio estaba. Se selló y se construyó una nueva entrada principal, una que todos usaban sin importar su posición, pero Arthur no estaba. Listo, habrá un centro médico, lo anunció en una conferencia de prensa que Leo vio desde él. Multitud de pie entre su madre y Eleanor Kensington, una clínica gratuita abierta a todos en la comunidad, enfocado en atención accesible y medicina tradicional. Estará atendido por médicos que saben escuchar, que saben ver el panorama completo en lugar de solo los resultados de las pruebas. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Leo entre la multitud. Se llamará Centro de Bienestar Miriam Carter en honor a la mujer quien le enseñó a su nieto el conocimiento que salvó la vida de mi hijo. A Leo se le nubló la vista, el nombre de su abuela en un edificio real donde personas reales recibirían ayuda real debido a algo que ella le había enseñado en un porche. En Kingston hace 12 años, Grace lloraba a su lado, no las lágrimas de miedo que había visto tantas veces antes, lágrimas de preocuparse por el alquiler y la seguridad laboral y si sobrevivirían otro mes. Estos eran diferentes, estos eran las lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que sus sacrificios habían valido la pena. Hay una cosa más. Arthur dijo por los micrófonos, mi familia tiene una deuda que nunca podremos pagar por completo, así que empezamos con lo que puede hacerlo, anunció el fondo de becas, matrícula completa para cualquier universidad del mundo para Leo y cualquier futuro hijos que Grace pudiera tener. Anunció la casa, no la cabaña del jardinero, sino una casa real en él. Propiedad con el nombre de Leo en la escritura junto con el de su madre. Anunció un puesto para Grace en la junta directiva de la nuevo centro médico con un salario que la dejó sin aliento al escuchar la cifra, pero para Leo, lo más importante. El anuncio fue más pequeño, más silencioso, algo que Arthur le dijo en privado después de que las cámaras se fueron y él. Los reporteros habían presentado sus artículos. Estoy organizando un programa de aprendizaje, dijo Arthur, con los mejores botánicos investigadores del mundo. Si lo deseas, podrás aprender todo lo que tu abuela no pudo aprender. Enseñarte para que puedas convertirte en el tipo de sanador que ella te estaba criando para ser. Leo pensó en su abuela, en la promesa que le había hecho de usar su sabiduría cuando importaba, sobre todos los años que había pasado avergonzado de su herencia, deseando poder ser algo más respetable. Se había equivocado en eso, muy equivocado. El conocimiento de mi abuela no era algo que superar, era algo sobre lo que construir, un cimiento de sabiduría que se remonta a generaciones esperando que él añadiera su propia capa a la estructura. Sí, dijo Leo, quiero eso. Más que nada, Arthur asintió, y entonces hizo algo que habría sido impensable hace una semana, tiró. Leo lo abrazó, sosteniéndolo como Leo imaginaba que los padres sostenían a sus hijos. Gracias. Tú, susurró Arthur, por ser valiente cuando importaba, por ser la persona que debería haber visto desde el principio. Leo abrazó. Lo devolvió, ya no era invisible, el don del veneno había sido descubierto, el villano había sido capturado, pero Leo. La transformación aún no está completa. El capítulo 5 revela el nuevo legado, una que Leo construirá sobre los cimientos que le dejó su abuela. Suscríbete ahora para ver cómo está increíble. La historia termina. Un año después, Leo se paró frente a un edificio que llevaba el nombre de su abuela, la Miriam Carter. El centro de bienestar brillaba bajo el sol de la tarde, sus paredes de cristal reflejaban los jardines que lo rodeaban, jardines que
El propio Leo había ayudado a diseñarlos, llenándolos con las plantas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer. Lavanda para la ansiedad, manzanilla para dormir, echania para la inmunidad y en uno. Invernadero cuidadosamente controlado, una colección de especímenes tóxicos tras puertas cerradas utilizadas para entrenar al siguiente. Generación de médicos para ver lo que 18 expertos habían pasado por alto. Hoy era la gran inauguración, Leo tiró del cuello. De su nuevo traje, un regalo de Eleanor Kensington, confeccionado para que le quedara perfecto, hecho de una tela más suave que nada que hubiera usado antes. Todavía no se sentía del todo cómodo con ropa como esa. Una parte de él probablemente nunca lo haría. Pero estaba aprendiendo que la incomodidad no siempre era algo malo. A veces significaba que te estabas convirtiendo en una nueva persona. Versión de ti mismo. ¿Estás listo? Su madre apareció a su lado y Leo contuvo la respiración como siempre. La vio ahora. Grace Carter se había transformado durante el último año. No solo su ropa, aunque ésta había cambiado. También, los uniformes desgastados fueron reemplazados por ropa profesional que coincidía con su nuevo puesto, pero algo más profundo, él. La tensión constante en sus hombros se había aliviado, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían suavizado, ahora estaba más erguida. Hablaba más alto, ocupaba espacio como nunca antes cuando solo era criada, era la directora de la comunidad. Difusión para el centro de bienestar, tenía una oficina con su nombre en la puerta, tenía tarjetas de presentación personal y voz en decisiones que afectaron a miles de personas. No lo sé, admitió Leo, hay mucha gente ahí fuera. Allí Grace sonrió y le apretó la mano. Hay mucha gente ahí fuera gracias a ti, cariño, vinieron a verte. El niño que salvó al hijo de un multimillonario con carbón vegetal y la sabiduría de su abuela. Tuve ayuda, tú. Tenías conocimiento, tenías coraje, tenías todo lo que tu abuela te dio, los ojos de Grace brillaron, ella sería tan orgulloso de ti, Leo, tan orgulloso. Este viaje empezó con un niño que creía que su pobreza lo convertía en nada, mira. Él ahora, si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete y compártela con alguien que necesite saber que la voz importa, el mundo necesita más Laos, la multitud afuera era más grande de lo que Leo esperaba, cientos de personas. Llenaron los jardines, derramándose sobre los céspedes que alguna vez habían estado estrictamente fuera del alcance de cualquiera que no tuviera un Kensington. Invitación, había familias de los barrios aledaños, las comunidades que siempre habían existido en la sombra de la finca, separada por vallas y perros guardianes y lo invisible. Paredes de clase, había profesionales médicos que viajaron de todo el mundo para ver este nuevo modelo de atención médica que combinaba la sabiduría tradicional con la medicina moderna. Había periodistas, fotógrafos y cámaras. Los equipos capturaron cada momento, y allí en la primera fila estaban Arthur y Eleanor. Kensington con Julian en el regazo de Eleanor. El bebé ya estaba creciendo con 14 meses. Viejo, con mejillas regordetas y ojos brillantes, y una risa que resonaba en todo el jardín cada vez que algo lo deleitaba. Había alcanzado todos los hitos de desarrollo según lo previsto y no mostraba efectos duraderos del envenenamiento. Casi lo mata, los médicos dijeron que era un milagro, Leo sabía que no era un milagro, era carbón activado. Pensamiento rápido y una abuela que había comprendido que la curación consistía en prestar atención al panorama completo, no solo a las piezas que se podían medir con máquinas. Arthur se puso de pie mientras Leo se acercaba al podio, liderando a la multitud en aplausos que inundaron a Leo como agua tibia. Hace un año este hombre había sido una figura distante se vislumbraba a través de las ventanas, poderosa, intocable, perteneciente a un mundo en el que Leo nunca podría entrar. Ahora era algo más, no exactamente un padre, no. Un buen amigo, pero algo intermedio, un mentor, quizás un creyente. Gracias a todos por venir, dijo Arthur. Al micrófono su voz se escuchaba por los jardines. Hace un año casi pierdo a mi hijo, tenía todos los recursos en el mundo, dinero, conexiones, los mejores expertos médicos del planeta, y nada de eso era suficiente. Estaba indefenso. Desesperanzado, viendo morir a mi hijo mientras la gente a la que le había pagado millones de dólares no podía explicarme por qué. Hizo una pausa y Leo lo vio mirar hacia la cabaña donde Leo y su madre habían vivido durante tantos años. La cabaña seguía allí, pero había sido renovado, ampliado, modernizado y convertido en una casa de huéspedes para investigadores visitantes, los Carter. Se había mudado a una casa real en la propiedad con dormitorios para cada uno de ellos y un jardín donde Grace cultivaba verduras.
y una puerta principal que daba al camino principal en lugar de a la entrada de servicio, y entonces un chico de 14 años irrumpió en mí. Casa, Arthur continuó, luché contra mis guardias de seguridad y salvé la vida de mi hijo. Con conocimientos que ninguna facultad de medicina enseña, conocimientos transmitidos de generación en generación, conocimientos que me habían enseñado. Descartar como superstición, como folclore, como creencias ignorantes de gente que no sabía nada mejor. Su voz se quebró un poco. Yo era el que no sabía nada mejor, yo era el que había construido muros tan altos que no podía ver la sabiduría que se alzaba justo afuera de ellos. Leo Carter me enseñó esa pericia. La realidad se presenta de muchas formas y a veces las personas que ignoramos son las que ven con más claridad. Arthur Kensington construyó un imperio, pero hizo falta un niño negro pobre para mostrarle lo que realmente importa. Si crees que todos tu voz merece ser escuchada, suscríbete ahora y comparte esta historia. Asegurémonos de que llegue a todos los que la necesitan. Leo subió al podio con manos temblorosas. Había escrito un discurso y lo había practicado docenas de veces frente a su espejo, frente a su madre, frente a la cuna de Julián mientras el bebé se reía de su nervioso caminar, pero parado aquí. Ahora, mirando el mar de rostros, esperando escuchar lo que tenía que decir, las palabras en sus tarjetas se sentían mal, demasiado pulido, demasiado perfecto, demasiado parecido a alguien que no era, así que dejó las cartas a un lado y habló desde el corazón. El nombre de su abuela era Miriam Carter, comenzó Leo. Nació en Kingston, Jamaica, en una casa sin electricidad, agua y un piso de tierra. Nunca aprendió a leer, nunca fue a la escuela más allá del 4º grado. Por cada la medida que el mundo usa para decidir quién importa, ella no era nadie. Miró el edificio detrás de él al ver su nombre grabado en piedra sobre la entrada, pero ella salvó más vidas que la mayoría de los médicos. Trabajó en partos para madres que no podían pagar hospitales, trataba fiebres con hierbas cuando no había dinero para medicinas, se sentaba con moribundos y les sostenía la mano y les daba dignidad cuando no tenían nada más. Sabía cosas sobre plantas, sobre el cuerpo, sobre la curación, que aprendió de su madre, que aprendió de su madre, que aprendió de generaciones de personas que tuvieron que descubrir cómo sobrevivir cuando nadie más los ayudaba. La voz de Leo se estabilizó mientras habló, el nerviosismo se desvanecía, reemplazado por algo más fuerte, orgullo. Tal vez o propósito, ella solía decirme que nuestro conocimiento era nuestra herencia, no dinero, ni tierras, ni títulos académicos. Justo lo que ella puso en mi cabeza y lo que yo pondría en la cabeza de mis hijos algún día. Ella dijo que el conocimiento valía más que el oro porque nadie podría quitártelo jamás. Pensó en la noche en que había entrado. La mansión, el terror, la certeza y la desesperada oración de que no se equivocara. Durante mucho tiempo estuve avergonzado de esa herencia, quería ser moderno, sofisticado, quería encajar en un mundo que menospreciaba. Gente como mi abuela, que llamaba a su conocimiento superstición y a su sabiduría ignorancia. Pensé que si fuera lo suficientemente inteligente, lo suficientemente educado, lo suficientemente impresionante, podría escapar de donde vine. Sacudió la cabeza. Cabeza lentamente, estaba equivocado, de donde vengo no es algo de lo que escapar, es algo sobre lo que construir el conocimiento que tengo. Mi abuela me salvó la vida de un bebé, cuando 18 médicos, con títulos de las mejores universidades del mundo, no pudieron. Descubrir que estaba mal no es a pesar de mis antecedentes, es por ellos, porque mi abuela me enseñó a mirar el panorama completo, prestar atención al entorno, no solo a los síntomas, confiar en lo que veía. Con mis propios ojos, incluso cuando los expertos me decían que estaba equivocado. La abuela de Leo nunca llegó a ver esto momento, pero su legado vivirá para siempre. Si crees que la sabiduría proviene de más lugares que los libros de texto, suscríbete y comparte esta historia. Ayúdanos a difundir el mensaje de que todos tenemos algo valioso que aportar. Leo miró a la multitud y vio rostros que reflejaban su propia experiencia. Había chicos del barrio, negros, niños morenos con ropa de segunda mano, niños que iban a la escuela pasando por mansiones a las que nunca entrarían, niños que habían estado 1000 pequeños momentos les enseñaron que eran menos, insuficientes, invisibles. Ahora lo miraban con algo en sus ojos que le oprimía el pecho, esperanza, tal vez, o reconocimiento. Les habló directamente. Sé lo que es sentirse invisible, caminar por el mundo como si fueras de cristal, como la gente con el dinero y el poder podrían verte a través de ti sin siquiera ver quién eres realmente. Sé lo que es creer que tu pobreza te hace nada, que tus circunstancias definen tu valor, que la única manera de importar es
Conviértete en alguien completamente diferente de quien naciste para ser. La voz de Leo se hizo más fuerte, pero estoy aquí. Hoy te digo que eso es mentira. Las cosas que te hacen diferente, tu origen, tu cultura, tu familia. El conocimiento, las lecciones que te enseñaron tus abuelas, no son debilidades que superar, son fortalezas que desarrollar. Son perspectivas que el mundo necesita, perspectivas que ningún dinero puede comprar, sabiduría que se transmite a través de generaciones de personas que descubrieron cómo sobrevivir y prosperar cuando todo estaba en su contra. Ellos señaló el centro de bienestar que estaba detrás de él. Este edificio existe porque un chico de la casa de un jardinero sabía algo que 18 médicos desconocían. Existe porque el conocimiento importa, venga de donde venga, y es. Será un lugar donde se valore todo el conocimiento, donde los remedios de la abuela se encuentren junto a los del cirujano. Técnicas donde escuchamos a los pacientes en lugar de solo evaluarlos, donde nadie es invisible y la sabiduría de nadie es ignorada. Despedido, Leo respiró hondo. Mi abuela solía decir que sanar no se trata solo de arreglar lo que está roto. El cuerpo se trata de ver a la persona en su totalidad, su historia, su entorno, su comunidad, su alma. Se trata de tratar a las personas con dignidad, ya sean multimillonarios o amas de casa. Se trata de recordar que todos estamos conectados, todos somos parte de la misma familia humana, todos merecemos cuidado, atención y respeto. Miró a Arthur Kensington, a su madre, al bebé Julian saltando felizmente en el regazo de Eleanor. De eso se tratará este centro, de eso se tratará el legado de mi abuela. Significa no solo un edificio con su nombre, sino una nueva forma de pensar sobre quién puede ser un experto, quién. El conocimiento cuenta y cómo nos cuidamos unos a otros. Leo sonrió, una sonrisa de verdad. Del tipo que solía esconderse tras muros de invisibilidad. Mi nombre es Leo Carter, soy el hijo de la criada y yo vamos a pasar el resto de mi vida asegurándonos de que nadie como yo tenga que sentirse invisible. De nuevo, este es el legado de Leo, este es el legado de Miriam Carter, y si has leído hasta aquí es parte de tu historia. Ahora también, suscríbete y comparte este mensaje con quienes necesiten escucharlo. Construyamos un mundo donde todos. La voz importa, los aplausos comenzaron desde atrás y resonaron como un trueno. Leo estaba en el podio. Abrumado mientras cientos de personas se ponían de pie, vio lágrimas en los rostros que no lo reconocí, vio a los niños aplaudiendo con entusiasmo, vio a su madre sollozando abiertamente mientras Arthur Kensington le puso una mano firme en el hombro, y entonces Julian Kensington hizo algo que silenció a toda la multitud. El niño se escapó de los brazos de su madre, cayó al suelo con las piernas temblorosas y comenzó a caminar tambaleándose. Realmente con esa puerta insegura de un niño que está aprendiendo a confiar en sus propios pies. Eleanor lo agarró, pero Arthur la sostuvo, observando con una expresión de asombro cómo su hijo navegaba por el bosque de adultos. Piernas, Julián caminó directamente hacia Leo, se detuvo al borde del podio y miró hacia arriba con esos ojos brillantes que había estado cubierto de veneno y alzó sus brazos regordetes en el gesto universal de los niños de todo el mundo. Arriba. Levántame. Leo bajó del podio y levantó a Julian en sus brazos. El bebé se acurrucó inmediatamente contra su pecho, con una pequeña mano agarrando la nueva chaqueta de Leo, completamente contento. Leli, Julián lo dijo claramente, su primera palabra real además de mamá y papá, Leli. La multitud perdió la cabeza. Leo abrazó al bebé sintiendo el latido de Julián contra el suyo, fuerte y firme y vivo. Este niño que casi había muerto en sus brazos ahora decía su nombre, se acercaba a él, confiaba en él. Completamente, eso era lo que importaba, no el elegante edificio, ni la beca, ni la casa con su nombre en la escritura. Esta es una vida salvada, una conexión hecha, un puente construido entre dos mundos que habían. Nunca se suponía que debía tocarse. Leo miró el centro de bienestar con el nombre de su abuela, miró su madre erguida y orgullosa por primera vez en su memoria. Miró a Arthur Kensington, el multimillonario, que había aprendido a arrodillarse, miró a la multitud que había venido a ver comenzar un nuevo legado, y pensó sobre su abuela en algún lugar más allá del velo, viendo a su nieto finalmente de pie bajo la luz. Gracias, abuela. Pensó, cumplí mi promesa, usé lo que me enseñaste cuando importó y seguiré usándolo todos los días para el resto de mi vida. Julián gorgoteó alegremente y palmeó la cara de Leo con una mano pegajosa. Leo se rió una risa real. Libre y alegre y completamente desprevenido, ya no era el chico en las sombras, era Leo Carter. Sanador, maestro, constructor de puentes, nieto de su abuela, y su historia apenas comenzaba. El final, gracias.
para seguir el increíble viaje de Leo desde las sombras hasta la luz. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo. Si piensas diferente sobre qué voces merecen ser escuchadas, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Recuerda, no eres invisible, tu pasado no es una limitación. Es una base, y el conocimiento que llevas, la sabiduría que te dio tu familia, la perspectiva que viene de tú. Una experiencia única, el mundo la necesita. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Mantente valiente y nunca dejes de creer que una persona puede cambiarlo todo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, para que nunca te pierdas otra historia como esta, y deja un comentario contándonos qué sabiduría te enseñó tu abuela. Tú que el mundo necesita.